Damos gloria a Dios por su presencia, mis amados hermanos, porque es el respaldo del Señor. Amén. Gloria a Dios. En esta noche, mis amados hermanos, el Señor trae un mensaje. Amén. Vamos a orar para colocarlo en manos del Señor. Amantísimo Dios, te damos gracias, Dios, una vez más, por tu presencia en nuestras vidas, por tu presencia en medio nuestro, Señor. Damos gracias cada día más por tu respaldo, Dios, porque eres tú con nosotros, Dios amado. Padre, en esta hora, Señor, colocamos tu palabra delante de tu presencia, que sea tu Espíritu Santo, Dios, el que hable a través de mi vida, Señor, el que, Padre de los cielos, Señor, prepares los corazones de cada hermano, Señor, Dios mío, Padre de la gloria, para recibir tu palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra es verdad, tu palabra es única, es verdadera, Señor, Dios mío, más cortante que espada de doble filo, Señor, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas, Señor, que discierne los pensamientos, bendito Dios. Por eso clamamos a ti, Señor Dios mío, para que nos dé la sabiduría, Señor, para exponer tu palabra y para que sea recibida, Dios. Espíritu Santo de Dios, glorifícate en esta noche, Señor Dios mío, a través de tu palabra. Añade bendición a nuestras vidas, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre amado, que seas tú el que hables. Quítame a mí, Señor Dios mío. Quita toda palabrería humana, Señor. Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y a su nombre, y a su nombre, gloria a Dios. El mensaje en esta noche, mis amados hermanos, lleva por título: Dios recompensa tu fe. Amén. Nuestra fe es recompensada. Dice la palabra de Dios que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diremos a este monte: muévete, y este monte se moverá. Amén. Y dice la palabra de Dios que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Esto es la fe, mis amados hermanos. Pero sabemos que nuestra fe en el Señor no es en vano, que nuestra fe en el Señor tiene una recompensa. Y vamos a buscar en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Allí encontramos en el versículo 8. Encontramos al profeta Elías y la viuda de Sarepta. Amén. Dice la palabra de Dios: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ven, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela.
y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Amén. Gloria a Dios. Vemos, mis amados hermanos, que el profeta Elías era guiado a través del Espíritu Santo, amén, por medio de Dios. ¿Para qué? Para cumplir una misión el cual el Señor lo había enviado. Esta misión era ir hasta donde la viuda, amén. Él era enviado bajo una misión, amén, porque el Señor le dijo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y el Señor le dice que Él haga una orden para que una viuda lo sustente. Ahora, mis amados hermanos, una viuda representa una persona vulnerable, amén, porque su esposo ya no está, la cabeza del hogar ya no está. Mis amados hermanos, esta viuda no duda ni siquiera un segundo, amén, para obedecer lo que el Señor había dicho a través del profeta Elías. Entonces vemos, mis amados hermanos, cuán importante es que el Espíritu de Dios more en cada uno de nosotros, amén, porque el Espíritu de Dios es el que nos guía, es el que nos capacita, nos da esa facultad y ese entendimiento para nosotros poder movernos, pero también escuchar la voz de Dios, amén, porque a través del Espíritu Santo nosotros escuchamos la voz del Señor, porque el Señor dijo que Él no nos dejaría solo, sino que enviaría a un consolador, amén, y ese consolador, ¿quién es? El Espíritu Santo sobre cada una de nuestras vidas, amén. Y miren, mis amados hermanos, que la viuda, dice en el versículo 10, entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. En la historia, mis amados hermanos, vemos que Elías, a través del Espíritu y de la voz de Dios, llega a cumplir la misión que el Señor le había encomendado, amén. Así como a nosotros se nos ha encomendado misión a través del Señor, a través de la voz del Espíritu Santo, cuando sentimos esa voz que nos dice: ve a tal lugar, lleva esta palabra, amén, o suple esta necesidad, porque el profeta Elías fue enviado, mis amados hermanos. Esta viuda estaba pasando una crisis económica, amén. Lo último que tenía, dice la palabra de Dios, que era un puñado de harina, amén. Y vemos lo segundo, mis amados hermanos, allí mismo en el Salmo capítulo 37, versículo 23. Vamos a entender un poco más. Y dice la palabra de Dios: por Jehová son ordenados los pasos de ¿quién? Del hombre. Entonces los pasos del profeta Elías estaban siendo ordenados a través del Señor, amén. Y él iba a cumplir la misión que el Señor le había encomendado, amén, a la casa de la viuda de Sarepta. Entonces vemos que el Señor aquí, mis amados hermanos, le da una guía, le da una instrucción al profeta Elías, amén, para que él pudiera cumplir con la responsabilidad que el Señor le había delegado, amén. Entonces vemos, mis amados hermanos, que hay una función
que el profeta Elías cumple a través del Espíritu Santo, amén, escuchando directamente la voz de Dios, amén. Entonces, mis amados hermanos, también vamos a buscar en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1. Gloria a Dios. El Señor le habla a Moisés, amén. Y dice: la buena tierra que han de poseer. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Aquí, mis amados hermanos, vemos también una orden que el Señor da, amén. Gloria a Dios, que el Señor establece para que sea cumplida. Así el Señor a nosotros nos da órdenes, amén, a través de su Espíritu Santo para nosotros cumplirlas. Y nos quedamos allí, mis amados hermanos, en el libro de Primera de Reyes 17. Entonces, es ver cómo el Señor da órdenes, amén, y somos dirigidos a través del Espíritu Santo. Y seguimos viendo en la historia, en el versículo 11, y dice que yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía los leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era tan difícil la situación que esta viuda estaba enfrentando, mis amados hermanos, que su alimento solo era este puñado de harina, amén. Era la preparación que ellos tenían en su casa, era lo último que ellos tenían. Pero el Señor envía al profeta Elías aún para probar la fe de esta mujer, así como el Señor probó la fe de Job, amén. Entonces, mis amados hermanos, cuando Elías llega a este hogar, llega dando una misión, amén. Pero así como cumplía una misión, a través de él también se daba una dirección. Y era de cumplir, mis amados hermanos, con lo que el Señor les había dicho. Amén. Él no llegaba simplemente por casualidad. Él llegaba a cumplir una misión de parte de Dios. Y esta misión, mis amados hermanos, él debía cumplirla a toda cabalidad. No podía saltarse nada de lo que el Señor le había dicho que hiciese. Amén. Entonces vemos la necesidad en este hogar, vemos la necesidad en la casa de esta viuda. Amén. Vemos necesidades económicas, pero también necesidades espirituales. ¿Por qué? Porque su fe estaba menguando. Pero en el momento en que llega el profeta Elías a su casa, ella es probada. Su fe es probada, como su fe y la mía han sido probadas. Amén. Han habido momentos que de pronto en nuestros hogares no ha habido nada. Amén. Donde ha llegado la escasez, así como llegó en la casa de la viuda. Amén. Que de pronto nosotros decimos: hoy no tengo más nada sino esto. Y esto es lo que vamos a comer. Recuerdo que en un tiempo el pastor hablaba mucho del plato de lentejas, que siempre se repetía en su casa. Amén. Y era lo que había en ese momento. Así, en la casa de la viuda
bastaba solamente este puñado de harina. Y quizás nosotros en nuestros pensamientos diremos, pero ¿cuántas personas van a comer de este puñado de harina? Amén. Pero vemos, mis amados hermanos, ahí en la historia que esta mujer, el profeta Elías le dice, no tengas temor, porque quizás sintió miedo de quedarse sin nada, de quedarse sin su alimento, porque el profeta Elías le dijo, pues, y prepara primero para mí. Y ella en su pensamiento, quizás, mis amados hermanos, pero si le damos a él, ¿cómo vamos a quedar mi hijo y yo? Amén. ¿Cómo iba ella a suplir esa necesidad de ella y de su hijo? Amén. Pero es donde viene el Señor, mis amadas hermanas y hermanos. Aquí en el versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor. Ven, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Si nosotros solo tenemos este puño de harina en nuestros hogares y donde nuestros hogares son numerosos, nosotros podíamos cavilar en dos pensamientos. Pero si yo tengo solo este puño de harina y aquí somos 5 y viene el profeta y me dice que le haga el primero, ¿qué diríamos nosotros? Ahí está probando el Señor nuestra fe. Es como cuando llega alguien a nuestros hogares en el momento de la comida. No podemos comer sin brindarle a la persona, ¿verdad? Porque no, sería de mala educación. Pero entonces ella, mis amados hermanos, ella toma esa humildad, toma esa decisión de ir y hacerle primero al profeta. Pero ¿por qué lo hacía? Porque el Señor había preparado su corazón a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces vemos en el versículo 14 cuando dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Y aquí él específicamente le dice la orden que el Señor había dado. Amén. La harina de la tinaja no escaseará. Aquí está la promesa para esta viuda. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces vemos cómo el Señor da la palabra a través del profeta Elías, que aunque ella en el momento no podía tener para suplir, sus necesidades económicas, amén, por el momento ella solo contaba con ese puñado de harina. Pero llega el Señor, amén, a través del profeta Elías para suplir su necesidad. Y es aquí, mis amados hermanos, donde la fe es recompensada, donde el Señor recompensa la fe de esta viuda, que la harina no escasearía, amén, y la harina no iba a escasear. Y dice, entonces ella fue y hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías el profeta. Amén. Entonces vemos lo importante que es escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Lo importante que es que nosotros estemos atentos a la voz de Dios. Lo importante es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Para qué? Para nosotros tener nuestros oídos espirituales abiertos para escuchar la voz del Señor. ¿Y cómo escuchamos la voz del Señor? Así como lo hizo la viuda, mis amados hermanos. Ella no caminó en los pensamientos, aunque el profeta Elías le dijo, no tengas temor.
Ella se aferró a lo que el profeta le había dicho en su casa. Y vemos cómo el Señor le recompensa cada una de sus necesidades. Y así el Señor quiere recompensar las necesidades en nuestras vidas. Esas necesidades económicas y esa necesidad espiritual. Porque la necesidad espiritual, mis amados hermanos, hace que las cosas materiales fluyan en cada uno de nuestros hogares cuando nuestra fe es activada. Pero si nuestra fe no es activada, nosotros no podemos esperar, mis amados hermanos, que la harina se multiplique, que el aceite se multiplique, porque lo que va a hacer que nuestras vidas sean bendecidas por el Señor es nuestra fe, porque nosotros vamos a esperar en el Señor aquello que no vemos. Amén. Aquello que no vemos es lo que el Señor nos va a dar. La viuda no veía la multiplicación que el Señor le iba a otorgar, pero tuvo fe para recibirlo. En el momento en que ella toma la decisión y dice: yo voy a hacer lo que el profeta me está diciendo, yo voy a escuchar lo que el profeta me está diciendo, es la voz de Dios la que me está hablando a través del varón de Dios. Asimismo nosotros, mis amados hermanos, tenemos que tener nuestros oídos diestros para escuchar la voz del Señor, y a su nombre. Gloria a Dios. Amén. Y vamos a ver otra historia, mis amados hermanos, donde la fe es recompensada en el libro de Mateo capítulo 8. Libro de Mateo capítulo 8, versículo 5. Vimos cómo el Señor multiplicó la harina, amén. Pero aún así en nuestras vidas también hay necesidades físicas, espirituales, materiales, amén. Gloria a Dios, porque a veces nuestros cuerpos son quebrantados por virus, pestes, infecciones, amén. Y vemos, mis amados hermanos, en esta historia habla de que Jesús sana al siervo de un centurión. En Mateo capítulo 8, versículo 5 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa. Había una necesidad física, amén. Y dice: paralítico y gravemente atormentado. Vemos una necesidad física y emocional. Amén. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas y afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vemos que en la vida de este centurión, un soldado romano que tenía bajo su dominio, bajo su poder, bajo su autoridad a 100 hombres, es decir, tenía un pelotón de soldados. Amén. Y mis amados hermanos, vemos cómo este centurión se acerca a Jesús. Dice la palabra de Dios que escuchó. Amén. Y mis amados hermanos, este centurión simplemente le dice: envía la palabra.
Con tan solo hacer una oración, con tan solo pedirle al Señor. Nosotros le pedimos al Señor, pero ¿cómo le pedimos al Señor? ¿Le pedimos con fe o dudamos mientras le estamos pidiendo? ¿Cómo le pedimos al Señor? Amén. Vemos que su siervo, amén, se encontraba postrado en su casa. Esto era un momento de aflicción para este centurión. Tener un siervo postrado en su casa, no simplemente postrado, sino también, dice la palabra de Dios, gravemente atormentado. Tenía dos enfermedades, una mental y la otra física. Cuando hablo del físico es por lo que dice que estaba paralítico, amén. Entonces, mis amados hermanos, dice que le respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Con solamente decir el Señor la palabra, bajo su fe, él sabía que su siervo iba a ser sanado. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: Señor, envío la palabra? O Señor, va a ser sanado. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Cuando lo decimos con certeza, recibimos el milagro. Pero cuando lo decimos dudando, seguimos ahí esperando el milagro, a que esto ocurra, a que el Señor me sane. Pero este centurión, mis amados hermanos, simplemente le dijo al Señor: envía la palabra. Y esto causa asombro en el Señor Jesucristo, porque Él dice que jamás había hallado una fe tan grande. Amén. Gloria a Dios. Y dice el versículo 9: porque también yo soy hombre bajo autoridad. Él reconocía su condición delante de Dios. Amén. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y él decía: y voy y le digo a este, ve y va. Amén. Él le hacía este énfasis al Señor, que cuando él le decía a un siervo, ves, el siervo iba, ¿verdad? Y dice, y digo al otro, ven y viene. Esto representaba autoridad. Esto representaba en la vida de este centurión que él tenía autoridad bajo sus siervos, y sus siervos hacían lo que él les decía. Entonces, mis amados hermanos, nosotros también podemos decirle al Señor: envía la palabra. Amén. Y el Señor va a sanar. Amén. Y dice el versículo 10: al oírlo Jesús, ¿qué hizo? Se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Con tan solo el Señor decirle, o el centurión decirle al Señor: envía la palabra. Porque el centurión reconocía delante de quién estaba, a quién le estaba pidiendo que enviara la palabra. Él sabía que el Señor Jesucristo representaba una autoridad mayor que la de él. Amén. Y dice, mis amados hermanos, en el 11: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Cuando este centurión llegó a su casa, ¿cómo cree usted que encontró a su siervo? Lo encontró sano. Amén. ¿Por qué? Porque creyó en su corazón que la palabra que el Señor había enviado de sanidad era sobre su siervo. Y el Señor lo sanó. Amén. Así nosotros, mis amados hermanos, cuando nosotros creemos en algo que le estamos
pidiendo al Señor, el Señor va a recompensar nuestra fe. Amén. El Señor nos va a recompensar. Así como recompensó a la viuda de Sarepta, el Señor nos va a recompensar a cada uno de nosotros. Así como sanó al siervo del centurión, si estamos clamando por sanidad, el Señor solamente con enviar la palabra nosotros vamos a ser sanos. Pero si nosotros creemos a la palabra enviada, amén, porque la palabra fue enviada, con tan solo la palabra, mis amados hermanos, el Señor sanó al siervo del centurión. Amén. Gloria a Dios. Y vemos, mis amados hermanos, también en otro aspecto en la palabra, en el libro de Malaquías, capítulo 3, último libro del Antiguo Testamento. Amén. El Señor me llevó a esta palabra y era cuando el pueblo estaba siendo exhortado, amén. El pueblo estaba siendo exhortado para cumplir con lo que el Señor había establecido. Y aquí el Señor establece una promesa que nosotros con fe la podemos arrebatar para cada uno de nuestros hogares. Y nos habla acerca del dar. Cuando nosotros damos, el Señor nos recompensa. Amén. Y vamos a leer Malaquías, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 8. El Señor da una exhortación donde dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Esta pregunta se la hace ¿quién? El pueblo. Pero el Señor le dice: en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Amén. Y dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Era una exhortación para el pueblo, mis amados hermanos, que el Señor estaba haciéndoles, porque habían dejado de ofrendar y habían dejado de diezmar. Y en el diezmo y en la ofrenda nosotros también tenemos recompensa. Nuestra fe también es recompensada, porque si nosotros vemos el diezmo y la ofrenda, es un principio espiritual establecido por Dios a través de su palabra para que nosotros los creyentes cumplamos a cabalidad. Amén. En esto también nuestra fe es recompensada. Y dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. El Señor aquí, mis amados hermanos, nos muestra 3 bendiciones. Amén. La bendición cuando dice que Él abre las ventanas de los cielos. Amén. Y dice: y abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Y dónde va a sobrar y dónde va a sobreabundar? En nuestros hogares, de acuerdo al nivel de fe que nosotros tengamos para darle al Señor. Porque nuestra fe es la que nos lleva a hacer las cosas. Amén. Entonces vemos que la primera bendición que está establecida aquí en Malaquías son las bendiciones que nos abren las puertas y las ventanas de los cielos. Amén. Y dice el Señor también, la segunda bendición es: y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero esto, ¿quién lo va a arrebatar? Cada uno de nosotros. Y nuestra fe, de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a nuestro obrar, para darle al Señor lo que a Él le pertenece, el Señor nos va a recompensar. Amén. Da por gracia lo que de gracia has recibido. Y cada día nosotros somos bendecidos por el Señor. Amén.
Y dice la tercera bendición, mis amados hermanos, que Él reprenderá al devorador. Versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Esto quiere decir que hasta lo que usted siembre, el Señor lo va a multiplicar. Amén. Porque es la bendición del Señor la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero esto va a ser recompensado a través de nuestra fe, mis amados hermanos, a través de lo que nosotros tenemos para darle al Señor. Amén. Entonces vemos cómo el Señor nos da promesa, nos da palabra, para que nosotros pongamos en práctica, ejercer nuestra fe cada día más en Él. Amén. Y dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y qué hermoso es cuando el Señor nos da promesas, cuando el Señor nos da una palabra y nosotros la creemos en nuestro corazón. Nosotros la atesoramos para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque a través de esa palabra nuestra fe va a ser recompensada. Si nosotros damos a Dios lo que a Él le pertenece, el Señor nos va a dar a nosotros aún más. Amén. De lo que Él ya tiene establecido para cada uno. Amén. Y en nuestros hogares va a sobreabundar la bendición del Señor. Amén. Porque es el Señor el que nos da todas las cosas. Pero nosotros tenemos que tener fe en que las cosas van a suceder. En que lo que está establecido en la palabra, si yo lo creo, el Señor lo va a cumplir. Amén. Él prometió que Él estaría con nosotros todos los días de nuestras vidas. Y aquí estamos. Amén. Amén. Y aún no escaseará la harina en nuestros hogares. Aún nuestra salud va a ser recompensada, mis amados hermanos. Pero cuando nosotros le creemos al Señor de todo nuestro corazón y activamos esa fe genuina en Él. Porque la palabra de Dios dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si nosotros escuchamos la voz de Dios, el Señor a nosotros nos va a dar y va a hacer grandes cosas en nuestras vidas, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque no dudamos en nuestros corazones, sino que creemos. Amén. Para lo que Él ha prometido suceda en cada una de nuestras vidas. Amén. Damos gloria a Dios por su palabra. Amén. Esta era la palabra que el Señor traía en esta noche. Entonces damos gracias, mis amados hermanos. Sigamos activando cada día más nuestra fe. Porque a veces llegan momentos de crisis, momentos de debilidad, donde empezamos a dudar, donde pensamos en que, ay, y hoy no tengo nada, pero el Señor llega en el momento preciso, cuando menos lo esperamos. Amén. Porque el Señor a nosotros nos ha dado bendiciones y aún nos quiere bendecir más y más. Amén. Pero nos toca a nosotros esa misión de creerle a Él con fe, no dudando en nuestros corazones. Porque dice la palabra de que el que duda es como las olas del mar, va y viene. Pero nosotros tenemos que mantenernos creyendo en el Señor con esa fe genuina. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Dios mío, por esta tu palabra. Gracias, Padre amado, por fortalecernos, por aumentar nuestra fe, Señor. Porque sin fe es imposible agradarte, Dios amado. Por eso en esta noche, Señor Dios mío, nos depositamos en tus manos, dándote gracias por habernos movido de nuestros hogares, por habernos traído, Señor, a ganarnos esta bendición que nos has dado en esta noche, Padre de la gloria.
Colocamos cada una de nuestras vidas en tus manos al salir de este lugar, Padre de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús. Que cada día, Señor, nuestras vidas sean bendecidas más y más por ti, porque tú haces promesas, das promesas a nuestras vidas y nosotros solamente debemos de creerlas, Padre amado, para ser recompensados por ti cada día más, Dios. Bendecimos nuestros hogares, bendecimos, Señor Dios mío, Padre de la gloria, todo lo que nos has dado. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Puestos en pie, mis amados hermanos, vamos a entonar la alabanza, vamos bendecidos a casa, amén, dando gloria a Dios por todo lo que ha permitido en este servicio, en esta noche, amén. Y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios.